Hola estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a revisar la guía de trabajo número 2, pero vamos a dividir esta guía en dos partes porque tiene hartos contenidos y en este primer video vamos a trabajar hasta la página 35. Vamos a trabajar con los números reales, hablando primero de los números racionales, de la representación en la recta numérica. Vamos a ver también cómo pasar de decimales a fracción y viceversa, y vamos a ver la operatoria también. Los invito a revisar este video. Tenemos por acá entonces que los números racionales, que es el conjunto que nosotros ahora vamos a estudiar, corresponde a aquel conjunto que abarca, además de los números enteros, a los decimales que son finitos y a los decimales que son periódicos. Dentro de los periódicos vamos a separarlos en los que son periódicos puros y los números semiperiódicos. ¿Cómo se representa un número racional? El conjunto de los números racionales está representado, como dice acá, con esta letra Q. Y quiere decir que está formado por todos los números que se pueden escribir como una fracción, donde el numerador y el denominador son números enteros, siempre siendo el denominador un número distinto de cero. Por lo tanto, en este conjunto de los números racionales, que representamos con la letra Q, están, por ejemplo, ¿qué tipos de números? Podremos tener todos los enteros. Aquí dentro de este conjunto, de este gran conjunto que es Q, tenemos, por ejemplo, el número 1, el 2, el 3, es decir, todos los naturales. Además tenemos el 0 y los negativos de esos números, es decir, todos los números enteros. Y además le agregamos, por ejemplo, las fracciones, un medio, o los decimales 0,4 puede ser, o decimales que son periódicos también, 1,5 periódico. Cuando decimos periódico se le pone arriba una rayita al número. Por ejemplo, el número 1,5 corresponde a un número que es un 1 seguido de infinitos 5. Ese también es un número racional, porque este tipo de número se puede pasar a fracción y ya vamos a ver cómo se puede hacer. También dentro de este conjunto de los números racionales tenemos a los números semiperiódicos, que son aquellos que nos empiezan a repetir inmediatamente después de la coma. No es como este, por ejemplo, este es periódico puro, porque después de la coma viene inmediatamente infinito 5. En cambio, en este caso, este sería un número semiperiódico, porque no empieza a repetirse inmediatamente. Eso corresponde a 1,3 y luego vienen los infinitos 5. Entonces aquí tenemos un número periódico y este es un número semiperiódico. A este número 3 que aparece aquí se le llama anteperiodo, porque es justamente lo que está antes del periodo. Un esquema que nos permite reconocer o relacionar estos conjuntos es el que tenemos acá. Aquí dice que los números enteros están compuestos, ya habíamos dicho, por los enteros negativos, por los números naturales o enteros positivos y el cero. Ese es el conjunto de los enteros. Pero el conjunto de los racionales es este conjunto que engloba a todos estos números más, dijimos, los decimales y decimales que pueden ser decimales exactos, finitos o decimales infinitos con periodo. Y también hay otro conjunto que está formado por decimales y que se llama el conjunto de los irracionales. Pero este tipo de números, como la palabra lo dice, no son racionales, sino que son irracionales. Son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales, pero que no cuentan con un periodo. Un número famoso que es un número irracional es el número pi, que es un número que está involucrado en el área y en el perímetro de un círculo. Entonces, este número pi es un número 3,14, 15, 9 y tiene infinitos dígitos o decimales después de la coma, pero no siguen un patrón, no es periódico. Y ese conjunto de los irracionales va a estar formado por todos los números de esta forma. O también números como las raíces inexactas, raíz cuadrada, por ejemplo, del número 2, si ustedes lo pueden calcular usando una calculadora, obtienen que ese número es 4,4142 y sigue con infinitas cifras sin seguir un periodo. Entonces, este es el conjunto de los irracionales, números decimales infinitos pero sin periodo. Y si nosotros unimos estos dos conjuntos de los racionales
con los irracionales, entonces formamos el número que se llama, el conjunto digo, que se llama conjunto de los números reales y se designa con esta letra R. Si ustedes se fijan, los números racionales se representan con la Q y los irracionales es una Q y una comita arriba que se denomina Q complemento o bien con una Q y un asterisco. También hay algunos textos que definen así a los irracionales y ahí ponen un asterisco. Entonces puede ser con esa comita arriba o con el asterisco que tenemos ahí. Siguiendo con los contenidos, tenemos acá ubicación de números racionales en la recta numérica. ¿Cómo hacemos esta ubicación? Por ejemplo, el número 1/2 que tenemos aquí, en decimal, si nosotros los queremos pasar a decimal, tenemos que dividir el número 1 dividido 2. Al hacer esa división obtenemos 0,5. Por lo tanto, el número 1/2 es un número que se ubica entre el 0 y el 1, porque su valor es 0,5. Entonces aquí ubicamos al número 1/2. Otra forma de también graficar estos números o ubicarlos en la recta numérica es fijarse en el denominador. Como este es una fracción 1/2, significa que la unidad se ha dividido en dos partes. Por lo tanto, tomo la unidad entre 0 y 1, ahí tengo una unidad, la divido en 2 y cada una de estas partes sería 1/2. Entonces aquí tendríamos 1/2 hasta acá y aquí tendríamos 2/2 porque tengo dos de esas mitades. Pero a mí me piden acá ubicar 1/2, por lo tanto se ubica aquí, al centro. Miren acá que tenemos 7/2. Eso significa que si yo cada unidad la divido en medios, aquí llevo 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2. Estoy aquí. Ahí tenemos la fracción 7/2. O bien, si hacemos la división entre el 7 y el 2, obtenemos 3,5, ese decimal. Por lo tanto, es un número que está después del 3 y antes del 4, justo en la mitad, porque es 0,5. Ahí tenemos entonces la fracción. Después tenemos el número 1 entero, 1/2. Es decir, avanzo un entero y 1/2, o sea, la mitad del otro entero. Ahí llevamos una unidad y ahí 1/2. Entonces, por aquí tenemos ubicado el número 1 entero, 1/2. A este tipo de número se le llama número mixto porque está formado por un número entero más una fracción. Si después ubicamos 5/2, entonces debemos contar 5/2 desde el 0 en adelante. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Aquí estaría ubicada esa fracción. Y lo mismo hay que hacer con los números negativos. Por ejemplo, cuando decimos menos 9/2, ahora me ubico a la izquierda porque son negativos y avanzo 9 de estas mitades. Ahí llevo 1/2, 2/2, 3/2, conté mal desde aquí. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 negativos. Estamos desde aquí. Menos 9/2. Con menos 7/2 lo mismo. Entonces, si hacemos el cálculo, menos 7/2 se va a ubicar por aquí. Porque en decimal, fíjense que el menos 7/2 es menos 3,5. O sea, fíjense que acá tenemos 3,5, deben estar ubicados a la misma distancia del 0, porque estos dos números son inversos aditivos uno del otro, u opuestos, es el nombre que recibe. Trabajemos con los números racionales. Resuelva las siguientes preguntas y explique su respuesta. ¿En cuántas bolsas de medio kilogramo se pueden repartir 80 kilogramos de azúcar? Lo que tenemos entonces acá es que cada una de nuestras bolsas de azúcar tiene una capacidad de medio kilo. Un medio. Por lo tanto, voy a necesitar 2 bolsas de medio kilo cada una para hacer 1 kilo entre las dos. Y como aquí tenemos que envasar o repartir 80 kilogramos de azúcar, tenemos que repartir 80 kilogramos de azúcar, entonces lo que tenemos que hacer es este mismo proceso 80 veces, porque aquí yo logro recién 1 kilo. Entonces con dos bolsas más de medio kilo, voy a obtener otro kilogramo. Por lo tanto, como son 80
voy a tener que hacer este proceso 80 veces. Y en cada uno de esos procesos van involucradas 2 bolsas. Por lo tanto, serían un total de 80 por 2, es decir, 160 bolsas necesitamos para repartir estos 80 kilogramos. Después, en el ejercicio 2, nos preguntan, dice, ¿cuántas cajas de 1,5 litros de jugo se necesitan para envasar 80 litros? Ahora, ¿cuál es la situación? Tenemos que cada una de las cajas tiene una capacidad de 1,5 litros. Es decir, podríamos decir un entero y un medio de litro. A eso se refiere. O lo que es lo mismo, un entero, que sería 1 litro, más medio litro. También se puede representar así. Es decir, cada una de estas cajas tiene una capacidad de 1,5 litros. Y como yo tengo que envasar 80 litros, entonces el procedimiento será una división. 80 dividido 1,5. Al hacer esa división, podemos ayudarnos aquí de la calculadora y dividimos 80 dividido 1,5 y eso nos da 53,333 y aparecen infinitos 3, es decir, este es un número periódico. Entonces, como me preguntan cuántas cajas voy a necesitar, no puedo decir 53,3 cajas, tiene que ser aproximadamente 54 cajas la que necesito para envasar estos 80 litros. Entonces, el procedimiento aquí es la división. Los 80 litros que tengo que envasar lo divido por la capacidad de cada una de las cajas, que era 1,5 litros o 1,5 litros, que es lo mismo. Porque vamos a ver más adelante que toda fracción la podemos representar como un decimal, finito o periódico, y al revés, todo decimal también se puede expresar como una fracción. A continuación, tenemos en el ejercicio 3 una aplicación en física. Nos dice que la velocidad de una partícula con un movimiento rectilíneo uniforme se puede determinar como la división o el cociente entre la distancia y el tiempo. Así podemos calcular la rapidez o la velocidad. Entonces, cuando tenemos por aquí la velocidad, se calcula la distancia partido por el tiempo, velocidad o rapidez. El tiempo se puede calcular como distancia partido la velocidad. Y la distancia se puede calcular como la velocidad por el tiempo. Tenemos esas 3 fórmulas que son bastante usadas en física y aquí vamos a ver algunos ejercicios. Acá nos piden no usar calculadora. Dice, calcule la velocidad de un tren que recorre 550 kilómetros en 8 horas. Por lo tanto, su velocidad va a estar dada por 550 dividido 8. Recuerden que partido 8 es lo mismo que decir dividido. Entonces, hacemos la división aquí al ladito, 550 dividido 8. Separamos cifras. 8 en 55 tendría que ser 6, porque 7 veces no me alcanza. 8 por 7 es 56, me paso. Tiene que ser 6. 6 por 8 son 48, a 55 son 7. Bajo la cifra siguiente, 8 en 70 serían 8. 8 por 8 son 64, sobran 6. Si quiero seguir dividiendo, acá agrego un 0 y acá una coma. Y digo 8 en 60, no me alcanza 6 veces, tendría que ser, o sea, no me alcanzan 8 veces, tendría que ser 7. 7 por 8 son 56, a 60 son 4, y si quiero seguir dividiendo agrego un 0, y 8 en 40 son 5, y a 40, 0. 5 por 8, 40. Y por lo tanto, la velocidad de este tren equivale a 68,75 kilómetros partido hora, porque esas eran las unidades de medida, la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Eso es lo que tenemos que hacer entonces con cada uno de estos ejercicios dependiendo qué es lo que me piden. Acá, por ejemplo, en la C me piden el tiempo y aquí vemos arriba que el tiempo siempre se va a calcular como la división entre la distancia y la velocidad. Entonces dice calcule el tiempo que demora una bicicleta que recorre 70 kilómetros, ahí tengo mi distancia, y a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Y ahí tengo mi velocidad.
Hacemos la división, 70 dividido 6. 16 en 70 cabe 4 veces, 4 por 16 son 64. A 70 son 6. Agrego un 0 si quiero seguir dividiendo y acá la coma. 16 en 60 no me alcanza 4 veces, tendrían que ser 3. 3 por 16 son 48. A 60 son 12. Agrego otro 0 y vamos dividiendo. 16 en 120, ¿cuántas veces me cabe? Eso serían 7 veces. 16 por 7 son 112 y a 120 son 8. Agrego otro 0 si quisiera seguir dividiendo y vamos a ver, 16 en 80 cabe 5 veces, porque 5 por 16 son 80, sobran 0. Por lo tanto, lo que aquí encontramos es el tiempo que demora una bicicleta en recorrer 70 kilómetros a una velocidad de 16 kilómetros por hora. ¿Y en qué unidad de tiempo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar en horas. ¿Por qué en horas? Porque la distancia estaba en kilómetros y la velocidad en kilómetros partido hora. Y ahí eso me indica la unidad de tiempo en que va a quedar, porque esas dos son iguales. Entonces me queda en esa unidad de tiempo, en horas. Después tenemos en la siguiente página los siguientes problemas. 1,5 litros de bebida se reparte en partes iguales entre Juan, Marianela y Antú. ¿Cuántos cc, estos son centímetros cúbicos, le corresponde a cada uno? Cc es una medida de volumen y es lo mismo que decir un ml, un mililitro. Y recordemos que 1 litro equivale a 1000 cc o 1000 ml. Por lo tanto, si la bebida es de 1,5 litros, tenemos 1,5 litros. Esa es nuestra situación. Tenemos 1,5 litros. 1 litro serían 1000 cc y eso sería más el medio litro que serían 500, la mitad de 1000. 500 cc. Por lo tanto, tenemos un total de 1500 cc para repartir y se va a repartir en partes iguales entre 3 personas. Por lo tanto, la operación repartir es la división. 1500 dividido 3, eso nos va a dar 500. Por lo tanto, a cada uno le corresponden 500 cc. En la número 5 dice, en un terreno el área construida es de 140 metros cuadrados y el área libre es de 80 metros cuadrados. ¿Qué parte del área del terreno total es el área construida? Cuando me preguntan qué parte, nosotros lo que podemos calcular es qué fracción, o también podríamos darlo en porcentaje, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso es solo fracción. Entonces mi terreno total tendría 140 metros cuadrados, ahí se ponen 2 arribita para el metros cuadrados, construido, y además tiene 80 metros cuadrados libres. Por lo tanto, mi terreno total es de 220 metros cuadrados. Y la pregunta dice, ¿qué parte del terreno total es el área construida? El área construida son 140 de un total de 220. Cuando uno quiere sacar la fracción de un total, simplemente hace una división. 140 sobre el total. Y esta fracción que tenemos acá, nosotros podemos simplificarla. Si nosotros dividimos arriba y abajo por 10, cuando uno simplifica una fracción, tiene que hacerlo por un mismo número arriba y abajo, o sea, numerador y denominador. Al dividir por 10, acá nos queda 14, y al dividir por 10, acá nos queda 22. Y si volvemos a dividir por 2, si dividimos por 2, aquí nos quedaría 7 onceavos. Por lo tanto, cuando dice qué parte del área del terreno total está construida, 7 onceavos del terreno total está construido. Así sacamos entonces la fracción. Las fracciones representan números decimales. Cuando nosotros queremos pasar una fracción a decimal, lo que hay que hacer con esa fracción es dividir su numerador dividido el denominador, o sea, A dividido B en cualquier fracción. Y lo que nosotros podemos obtener cuando hacemos esta división son números decimales
exactos o finitos, números enteros o decimales con periodo. Entonces veamos cada uno de estos casos. Decimales de periodo 0. Tenemos dos casos, que el número que se obtiene después de la división es un número entero, por lo tanto un número exacto. Es el caso de 8 medios, si nosotros dividimos 8 dividido 2 nos da 4, o bien 4,0, por eso se le llama decimales de periodo 0. Menos 5 dividido 1 es exactamente menos 5, aquí falta el menos, y acá también tenemos menos 5,0. O menos 12 dividido 4 nos da menos 3, o menos 3,0. Entonces aquí tenemos un caso en que las divisiones nos dan números enteros, son exactos. O también pueden darnos decimales exactos, pero que no son enteros. Ya estos ya los llamamos decimales finitos. Por ejemplo, un medio es el decimal 0,5 si dividimos 1 dividido 2. 9 medios es el decimal 4,5. 891 dividido 36 es el número decimal 24,75. Y los otros tipos de números que podemos obtener de estas divisiones son los decimales que tienen periodo, es decir, un periodo distinto de 0. Y los hay de dos tipos, los que no tienen anteperiodo y los que tienen anteperiodo. A los que no tienen anteperiodo se les denomina simplemente periódicos y a los que tienen un anteperiodo se les denomina números semiperiódicos. Por ejemplo, un tercio es un número decimal periódico, porque si nosotros dividimos 1 dividido 3, eso nos da 0, infinitos 3. El número se empieza a repetir inmediatamente después de la coma, por eso es periódico. Acá tenemos otros ejemplos. 71,23 periódico, en este caso el periodo es 23, por lo tanto este número equivale a 71,23, 23, 23, 23, etc. Infinitamente se repite ese 23. Ahí está el periodo. En cambio, los que son semiperiódicos no se empiezan a repetir inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, acá 0,052, primero hay un número y luego se repite. Acá, por ejemplo, hay un 2 de anteperiodo y luego se repite un 3. Acá tenemos un anteperiodo más largo, está formado por 3 cifras, el anteperiodo es 103 y luego se repite el 2 infinitamente. Esos son entonces los números semiperiódicos. Veamos en los siguientes ejercicios que me piden identificar qué tipo de decimales son los que tenemos por acá. Dice, Andrés debe dividir una cuerda de 43 metros en 6 trozos iguales. Por lo tanto, dividimos 43 dividido 6. Al hacer la división, nos quedaría, separando cifras, 6 en 43 cabe 6 veces, no, 7 veces, me había faltado una. Son 7 veces porque 6 por 7 son 42, me sobra una. Agrego un 0 y la coma para seguir dividiendo. 6 en 10 cabe una vez y sobran 4. Agrego un 0. 6 en 40 cabe 6 veces, sobran 4. 6 por 6 son 36, a 40 son 4. Si quiero seguir dividiendo, agrego otro 0. 6 en 40 son 6 de nuevo, 6 por 6, 36, sobran 4. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Esto se va a repetir infinitamente. Por lo tanto, esto equivale al número 7,16 y el 6 solamente periódico. Por lo tanto, es un número semiperiódico. Es un número semiperiódico porque no se empieza a repetir inmediatamente después de la coma. Ese 1 que está ahí actúa de anteperiodo. Después en el ejercicio B dice, al nacer Rosa pesó 2,96 kilos. Entonces, este es un número decimal finito, porque no tiene periodo. En la letra C dice, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada vez que realiza 365,26 giros sobre su eje. Este número que está acá, de nuevo, es un decimal finito, porque no tiene periodo. Dice, Manuel obtuvo el número 92,0583 como resultado de un ejercicio matemático, entonces también tenemos acá un número que es decimal finito. En los ejercicios que aparecen ahora nos piden, acá dice, exprese
los siguientes fracciones, ese es el 2. El 1 dice, exprese los siguientes números en su forma infinita. Es decir, guiémonos por este ejemplo, dice 9,52 significa que el decimal que se repite 52, 52, 52 infinitamente. Por lo tanto, este número que está acá equivale al número 0,865, que es mi anteperiodo, y luego sigue 96, 96, 96 infinitamente y ponemos los 3 puntitos. En la letra B, esto es 2,3 y se repite el 6 infinitamente. Y por acá lo mismo, copiamos todo el número hasta acá y lo que se repite es 639, 639, 639, etc. En el ejercicio 2 nos dice exprese las siguientes fracciones como números decimales y además indicar a qué tipo de decimal corresponde. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es dividir el numerador con el denominador. 196 dividido 55 equivale al número 3,56, 36, 36, 36, etc. Entonces, ¿cuál sería nuestro periodo? El 5 está actuando de anteperiodo porque después ya no se repitió. Lo que tenemos acá es que se repite 6,3, 6,3, 6,3 y sigue 6,3. Por lo tanto, este es un número semiperiódico y que lo escribimos 3,5 y el 6,3 es mi periodo. Y colocamos la rayita ahí arriba indicando que eso es lo que se repite. 5 medios equivale al decimal 2,5. Por lo tanto, este es un número decimal finito. 16 dividido 45 corresponde al decimal 0,3555, etc. Y esto corresponde de nuevo a un decimal que es semiperiódico, porque ahí va el periodo solo en el 5. El número 8 tercios equivale al decimal 2,66666 infinita y por lo tanto este es un número periódico porque empieza a repetirse inmediatamente después de la coma. Aquí no hay anteperiodo. Y así con los otros números tenemos que ir haciendo exactamente lo mismo. Cálculo del punto medio de un segmento de recta. Para calcular el punto medio de un segmento, lo que debemos hacer es sumar el valor de la posición que ocupa este punto A con el valor de la posición que ocupa el punto B. Y esa suma dividirla por 2. Es el punto medio, por lo tanto este punto se ubica justo en la mitad. Por eso dividimos por 2. Por ejemplo, si el punto A ubica la posición menos 5, se ubica en la posición menos 5, y el punto B se ubica en la posición 12, entonces la posición para su punto medio va a estar dada por la suma de estas posiciones dividido por 2. Y menos 5 más 12, recordemos, números de distintos signos se restan, quedaría 7, y conserva el signo del número mayor, que es el 12, conserva el positivo. Y dividimos por 2. Por lo tanto, el punto medio está en la posición 7 medios, o bien en la posición 3,5 si lo pasamos a decimal. Hagamos un ejemplo de los que está acá, un ejercicio. Dice, dados los extremos de los segmentos de recta, encuentre sus puntos medios. Entonces, para el número 1, si un extremo es menos 15 y el otro extremo es 7, entonces el punto medio M va a estar dado por menos 15 más 7 dividido 2. Menos 15 más 7, como tenemos signos distintos, estos números se restan. 15 menos 7 son 8, pero mantiene el signo del número mayor. El mayor aquí es el 15, por lo tanto mantiene el negativo. Y lo dividimos por 2 y eso nos da menos 4. Eso quiere decir que el punto medio de este segmento, cuyos extremos son estas posiciones, va a estar en la posición menos 4 en la recta numérica. En el ejercicio 2 nos plantean como desafío encontrar la mitad entre 0 y 4, la mitad de la mitad anterior, luego la mitad de la mitad anterior y así repetir el proceso 8 veces. ¿Qué puede concluir del proceso desarrollado? Si este proceso continúa indefinidamente, ¿termina alguna vez este proceso? Entonces, imaginemos que esta es nuestra recta numérica y en ella vamos a marcar el 0 y acá el 4.
su mitad va a ser exactamente el 2. 0 más 4 son 4, dividido 2 nos da el 2. Entre 0 y 2 la mitad va a ser 1. Entre 0 y 1 la mitad va a ser un medio. Entre 0 y un medio la mitad va a ser un cuarto. Y entre 0 y un cuarto la mitad va a ser un octavo. Y así vamos a seguir repitiendo el proceso indefinidamente. ¿Qué es lo que ocurre? Este proceso no va a terminar nunca, porque la recta numérica tiene una característica o una propiedad que se denomina densidad. Eso quiere decir que entre dos números reales distintos, o racionales en este caso, siempre vamos a encontrar infinitos números entre medio. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 está el número 1,5 que tenemos por aquí, o está el 1,1, o está el 1,01, o el 1,005, es decir, siempre entre dos números distintos yo puedo encontrar infinitos otros números racionales. Entonces, si me están pidiendo la mitad, siempre la voy a poder encontrar entre esos dos. Entre 0 y un octavo, si yo sigo buscando la mitad, voy a tener un 16avo. Y entre 0 y un 16avo voy a tener 1 partido 32. Y así sucesivamente siempre voy a poder encontrar la mitad, es decir, el punto medio entre dos valores distintos. Y eso se debe a la propiedad que se llama densidad de los números racionales. En el siguiente contenido tenemos la representación de números decimales en fracción. Y aquí vamos a ir separando según si el número es decimal finito o es un decimal con periodo. ¿Qué ocurre con los decimales finitos para pasarlos a fracción? El procedimiento es el siguiente. Se escribe el número completo en el numerador sin la coma y en el denominador se ponen tantos ceros, con un 1 por supuesto, o sea, potencia del 10, según cuántas cifras decimales tenga el número. Como este número tiene dos cifras decimales, entonces se pone un 1 con dos ceros. Si este número tuviera tres cifras decimales, se ponen un 1 y tres ceros. Entonces acá nos quedaría 245, que es el número completo sin la coma, y en el denominador 100. Ahora, este número, esta fracción, se puede simplificar hasta llegar a lo que se llama fracción irreductible, que es aquella que no se puede seguir simplificando. Acá se puede simplificar por 5 y recuerden que se escoge un número que pueda dividir al numerador y al denominador. Tiene que ser el mismo número arriba y abajo. Al dividir nos queda la fracción 49/20 y esta es una fracción irreductible. Por lo tanto, el decimal 2,45 equivale a la fracción 49/20. Acá tenemos otro ejemplo, 0,25. Si lo pasamos a fracción, nos quedaría el número completo en el numerador sin coma, es decir, 0,25, pero ese 0 ya no lo escribo, no es necesario, así que 25. Y en el denominador cuento cuántos decimales tiene, tiene 2, entonces pongo un 1 y dos ceros. Y luego simplifico arriba y abajo por un mismo número, en este caso simplifico por 5, me queda 5/20 y después me doy cuenta que puedo simplificar por 5 de nuevo y quedaría un cuarto. Por lo tanto, la fracción un cuarto representa al decimal 0,25. Acá tenemos algunos ejercicios para que completemos. Vamos a hacer el primero, dice 6,125. Si nosotros queremos pasar este número a fracción, entonces escribimos el número completo, 6.125, y en el denominador ponemos 1000, es decir, un 1 y tres ceros. ¿Por qué tres ceros? Porque el decimal tiene tres cifras después de la coma. Y acá podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por un mismo número. Este número se puede dividir por 25. Ambos números, el numerador y el denominador, los dividimos por 25. Entonces nos queda en el numerador 6.125 dividido 25. Eso nos va a dar 6.125 dividido 25, 245 en el numerador, 245, y abajo 1000 dividido 25 nos da 40. Y vemos que esto se puede seguir dividiendo por 5,
Se puede seguir dividiendo por 5 porque todo número que termine en 0 o en 5 siempre se puede dividir por 5. Entonces acá nos daría 49 y acá 40 dividido 5 son 8. Por lo tanto, este decimal 6,125 equivale a la fracción 49 octavos. Si el número es negativo, entonces no cambia en nada y solamente acá nos va a quedar menos. No cambia nada el procedimiento. Entonces nos queda 1075 en el numerador, o sea, 1075 sin la coma, y en el denominador ponemos ceros. ¿Cuántos ceros? O sea, un 1 y 2 ceros en este caso, porque hay 2 decimales después de la coma. Y aquí vemos si se puede simplificar por 5, por 25, de hecho también se puede simplificar. 1075 dividido 25, acá arriba nos da 43, y abajo al dividir por 25 es 4 y esto es negativo. Ahora vamos a transformar números periódicos a fracción, sin anteperiodo, es decir, números periódicos puros. Para hacer la transformación hay que seguir la siguiente regla. Se escribe el número completo en el numerador, en este caso 1236, sin la coma, y se le resta todo lo que esté antes del periodo, o sea, antes de la rayita, en este caso 12. Se le resta 12 y en el denominador se ponen tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso hay 2 números debajo de la rayita, por lo tanto ponemos 2 9. Hacemos la resta en el numerador, nos queda 1224 partido 99 y vemos si se puede simplificar. Acá si simplificamos por 3 nos queda la fracción 408 partido 33, la cual se puede seguir dividiendo por 3 llegando a 136 onceavos. Entonces veamos otro ejemplo para ver cómo funciona. El ejercicio A dice escribir como fracción el número 5,34 periódico. Entonces escribe el número completo en el numerador sin la coma, se le resta lo que está antes del periodo, en este caso el 5, y se divide por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Aquí hay 2 cifras, entonces 2 9. Por lo tanto, este numerador nos va a quedar 529 partido 99. Y aquí hay que ver si se puede seguir simplificando, pero este número no se puede simplificar por 3, no se puede simplificar por 9 tampoco, y tampoco se puede simplificar por 11, que son los divisores del 99. Entonces, esta expresión quedaría hasta acá, si es que no se puede seguir simplificando. La siguiente tenemos 12.321, que sería el número completo, sin la coma, se le resta lo que está antes del periodo, o sea, se le resta 123, y en el denominador, aquí son 2 9 de nuevo, porque hay 2 números debajo de la rayita, es decir, el periodo está formado por 2 cifras. Entonces hacemos la resta 12.321 menos 123, eso nos da 12.198, y en el denominador 99. Y ahí vemos si se puede seguir simplificando. En este caso se puede simplificar por 3. Dividimos arriba y abajo por 3. Entonces, arriba nos va a quedar 4.066 y en el denominador nos va a quedar 33. Entonces, esa es la fracción que corresponde a el decimal 123,21 periódico. Después tenemos los números semiperiódicos. ¿Cómo hacemos el cambio para los números semiperiódicos? Es similar el proceso, solo que añade ceros según cuántas cifras tenga de anteperiodo. Entonces aquí tenemos el número 1,124 periódico, sería el número completo sin la coma, es decir, 1124, menos toda la cifra que esté antes del periodo. El periodo está aquí, entonces la cifra que está antes sería este valor, 11. Y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo, aquí hay 2 cifras, 2 9, y se van a agregar ceros según cuántas cifras tenga el anteperiodo.
el anteperiodo es este número, el que se ubica entre la coma y el periodo. Aquí hay un solo número de anteperiodo, por eso va un 0. Hacemos la resta, luego la simplificación, arriba y abajo dividimos por 3 y aquí obtenemos la fracción que corresponde. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio que tenemos acá? Ejercicio A. Para pasar este número a fracción, lo que tendríamos que hacer es el número completo. Escribimos todo el número sin la coma, o sea, 82.134. Le restamos toda la cifra que esté antes de la rayita, antes del periodo, o sea, le restamos 821. Y en el denominador ponemos 2 nueves porque hay 2 cifras en el periodo y ponemos ahora 2 ceros porque hay 2 cifras de anteperiodo, el 2 y el 1. Entonces, al hacer esa resta, 82.134 menos 821, eso nos queda en el numerador 81.313 y en el denominador nos va a quedar 9.900. Y aquí vemos si podemos simplificar por 3. Recuerden que el criterio para ver si un número es divisible por 3, cuando decimos divisible es que es divisible exacto, es sumar las cifras del número. Si esa suma de las cifras me da un múltiplo de 3, significa que este número es divisible por 3. Si yo sumo 8 más 1 son 9, 12, 13, 16. Arriba suman 16 las cifras y 16 no es un múltiplo del 3, por lo tanto este número no es divisible por 3. Y la regla para ver si es divisible por 9 es la misma, es sumar las cifras y ver si el resultado me da un múltiplo de 9. En este caso la suma me da 16, que tampoco es múltiplo de 9, por lo tanto no podemos seguir dividiendo y la fracción quedaría simplemente hasta ahí. La siguiente nos quedaría, el número completo sería 1025, porque estos ceros que quedan adelante ya no es necesario escribirlo. Y le resto toda la cifra que esté antes del periodo. En este caso, toda esta es la cifra 0010, o sea, le resto 10 nada más. Y en el denominador, 29 por 2 cifras que tiene el periodo y 3 ceros, 1, 2, 3, que hay ahí, 3 ceros de anteperiodo. Por lo tanto, acá nos quedaría 1015 partido 99.000. Esto se puede simplificar por 5, por 5. Entonces, 1015 dividido 5, arriba nos da 203. Y en el denominador, 99.000 dividido 5, 19.800. Y ahí tenemos la fracción que representa a ese decimal semiperiódico. Espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en un próximo video que sería la segunda parte de esta guía de trabajo número 2. Hasta luego.